que lo único que hacen es comer de la Iglesia Católica. O sea, son como sanguijuelas, digo yo, que le chupan la sangre de la Iglesia Católica. Está igual que ellos, ¿no? Uno dice, es una pena, porque es un hombre que es muy inteligente. Ahora bien, el caso de Fernando Casanova, él no es ignorante. Y quiero concluir con esto, Miguel, ¿no? Yo creo que Fernando Casanova, él se convirtió en un sectario actualmente. O sea, él se convirtió en un sectario porque una pena, ¿no? Porque un hombre realmente que ha hecho tanto bien como católico, y yo se lo sigo reconociendo, puedo entender que haya tenido tiempos de confusión y que diga, bueno, me voy a hacer luterano. No lo acepto, o sea, no lo comparto, no le doy la mano por eso. Digo, bueno, dejaste la iglesia verdadera, estuviste mal. Pero, por ejemplo, yo tengo un amigo que siendo católico, por ejemplo, apostólico romano con buena formación, no se hizo luterano, se hizo ateo. Bueno, en fin, eso me parece más lógico que hacerse luterano, pero en fin, se hizo ateo, yo no estoy de acuerdo con su ateísmo. Obviamente que me parece que abandonó la iglesia verdadera. Sin embargo, yo a mi amigo no le di las espaldas, seguimos siendo amigos, y él no es anticatólico. Bueno, la cosa es distinta. Fernando, además de haberse pasado una religión falsa, porque la única religión verdadera es la católica, yo hasta ahí uno dice, bueno, ¿qué pasará por su Sí, conciencia? Hasta ahí uno no está de acuerdo porque la religión católica es la verdadera, pero uno respeta la libertad humana, como Dios respeta la persona que quiere pecar. Dios después te da el castigo correspondiente, que es el infierno, si no te arrepientes, ¿no? Pero si quieres pecar, Dios no te impide la libertad, ¿no? En fin. Nadie le impide la libertad a Fernando Casanova de hacerse luterano, aunque estamos radicalmente en desacuerdo. El problema está que ahora está igual que todos los sectarios en las redes sociales, que lo único que hacen es comer de la Iglesia Católica. O sea, son como sanguijuelas, digo yo, que le chupan la sangre de la Iglesia Católica. Está igual que ellos, ¿no? Uno dice, es una pena, porque es un hombre que es muy inteligente, que tenía mucho que aportar, y yo digo, él con la inteligencia que tiene, él podría, no sé, escribir libros sobre Jesucristo, sobre el perdón, sobre la misericordia, podría dedicarse a otras cosas. En cambio, se está dedicando a atacar a la Iglesia Católica, lo cual es una pena, ¿no? Así que dicho todo esto, obviamente que Fernando Casanova hoy en día ya estaba perdido desde que inclusive cuando estaba en la Iglesia Católica, ya los últimos años se lo veía mal, ¿no? Pero acá se ven las consecuencias de su soberbia, prácticamente, ¿no? Ese video me lo mandó a mí Mamela Fialo ok. Flor, y yo lo vi varias veces, o sea, porque quería asegurarme que no sea fake, y sin embargo, sí, ese video ha sido posteado en varios lugares y Mm. es la voz de él, no es inteligencia artificial aparentemente. Él dijo, Dios me trajo a la Iglesia Católica y solamente un espíritu inmundo puede quitarme fuera de ella, ¿no? Dice una cosa así. Y yo Sí, digo, bueno, ojalá escuchase sus propios videos de antes. Pero yo acá repito una cosa, no vamos a... Yo la razón por la cual estoy hablando, y también tú, Miguel, para que la gente lo entienda, la razón sí, por la cual estamos hablando de Fernando Casanova no es porque le queremos sacar el cuero, queremos hablar mal de él. Si él estuviese tranquilito en sus cosas, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, eres luterano, nosotros no compartimos lo que hiciste, pero bueno, haz tu apostolado, haz tu misión, haz lo que quieras. El punto está que Fernando Casanova se la pasa tirando estiércol contra la Iglesia Católica. claro. Entonces, de vez en cuando vale la pena responderle porque él lamentablemente llega a muchísima gente. Yo voy a insistir siempre en esto. Él ha hecho mucho bien. Él ha hecho mucho bien cuando era católico. Yo conozco mucha gente, inclusive parroquianos míos, que me han dicho, yo me acerqué a la Iglesia Católica Sí, sí, gracias sí, a sí, Fernando Casanova. Es sí. como que ellos estaban totalmente choqueados por la situación, ¿no? Entonces, que Dios lo bendiga en todo el bien que hizo. Uno realmente se lo reconoce, pero en el caso de Fernando, lo que yo puedo decir es, el hombre también nunca dejó de ser soberbio, lamentablemente, ¿no? Cuando hablo de la soberbia, hablo de las acciones externas, porque él vino una vez a dar una conferencia a mi parroquia. Yo justo no estaba, esa era la situación. Yo justo me tuve que ir, pero le dejé todo encargado, le dejé encargado a la coordinadora del Ministerio Hispano, porque yo estoy en Estados Unidos justamente, no hay una coordinadora del Ministerio Hispano en cada parroquia. Le dije, bueno, a ver,
trata de atenderlo bien, trata de ver cuáles son sus necesidades, tratemos de mostrarle, digamos, mucha simpatía y mucho cariño, porque es una eminencia, ¿no? De hecho, en ese momento era una eminencia. La gente quedó muy contenta, mis parroquianos me acuerdo que quedaron muy contentos por, digamos, la sabiduría que Fernando tenía. Prédica. Ahora, después lo que sucedió es que los miembros de mi staff me dijeron, padre, no lo llamemos nunca más. Y me contaron cosas que realmente, bueno, no las voy a contar acá Sí, públicamente, pero la cosa está, a todo lo que apuntaban ellos era que era un hombre muy soberbio, que se hacía lo que él decía y no otra cosa. Entonces me llamó la atención porque los miembros de mi staff, por lo general, son gente que es muy difícil que hablen mal de alguien, ¿no? Es muy difícil que vengan y me digan, padre, esta persona no nos gustó. Para que te lo digan es porque realmente tuvo que haber pasado algo que los claro. molestó verdaderamente. Y entonces yo después viendo todos los posts que él hacía, todas las publicaciones que él hacía, yo digo, realmente este hombre tiene una soberbia, pero muy, muy grande, y es eso lo que lo llevó, ante todo, a alejarse de la Iglesia Católica. Pero después, bueno, ahora la soberbia no terminó ahí, o sea, porque uno dice, te fuiste, listo, rezamos por ti, ojalá que realmente algún día vuelvas, no te damos la espalda, porque a mí me parece, y a los hermanos del chat se los digo, una persona que abandona la Iglesia Católica, darle la espalda, me parece que está mal. O sea, yo creo que si ustedes tienen un amigo que dejó el catolicismo, eso es lo que hacen los sectarios. O sea, los sectarios lo que hacen es Exactamente. justamente a una Los persona aparta. que deja la secta, le dan la espalda. Y nosotros Sí. no tenemos que hacer eso. O sea, eso está totalmente mal. Pero tampoco podemos permitir que alguien que se convierta en un sectario termina tirando estiércol a la Iglesia Católica. Entonces, es este el punto, ¿no? Fernando no se contentó, no quedó conforme con solamente abandonar la iglesia. Para él es como que nada sacia su afán de, digamos, de ser una celebrity, de ser el centro de atención. Es como que él tiene que siempre estar en el centro de la escena y me parece que justamente el modo como está en el centro ahora es atacando a la Iglesia Católica, lo cual es una pena, ¿no? Es una pena porque muestra una cara que en realidad nosotros no queríamos que él tenga. Ese es el punto. Así es. Y como yo dije, pues una de las cosas que él, pues ya en sus últimos tiempos como católicos y ya pues cuando se destapó y era atacar a la figura del Papa, ¿no? Y específicamente, pues yo pensaba que era, pues que le tenía ahí como una rabia, una situación con el Papa Francisco, evidentemente, pero pues era más allá que incluso la figura del Papa Francisco, sino es con el papado, ¿ok? Y aquí hay un video que él también retuiteó de una persona que es, no sé, teólogo o doctor en teología protestante. Entonces, la persona subió este video y Fernando le dio retweet, ¿no? Entonces, quiero que padre vea este video y nos diga qué opina, ¿no? Tanto de esta persona que está hablando sobre este tema y obviamente, pues Fernando con su adversión hacia el papado le dio retweet a esto. Papal de sus orígenes al presente, Klaus Schatz, un alemán, doctor, erudito, historiador jesuita, católico romano, profesor de historia de la iglesia en la Escuela de Filosofía y Teología de St. Georgen, dice, es evidente que la primacía romana no fue un hecho desde el principio. Experimentó un largo proceso de desarrollo cuyas fases iniciales se extendieron hasta bien entrado el siglo V. O sea, el siglo V bien entrado es León I, en el año 440, ¿no? De que rigió como obispo. Entonces estamos hablando que no existió papado, por lo menos hasta el siglo V. No es, entonces, cuando hablamos con amigos católicos romanos, dicen, es que tu iglesia está mal porque no está sobre Pedro, la única iglesia que Cristo fundó. Ignoran, en su ignorancia, no saben que no existió papado, no existió un obispo de Pedro como el Papa universal de toda la iglesia. Era considerado uno junto con Jacobo, con Juan, que eran columnas de la iglesia, pero no era un papado que Pedro dejó a alguien, que dejó a alguien hasta bien entrado el siglo V. Dice, no podemos esperar, dice el doctor Klaus Schatz, no podemos esperar razonablemente descubrir una primacía desde el principio, en el sentido de una primacía de enseñanza y jurisdicción, tal como la define el Concilio Vaticano I. ¿Qué opinión le tiene, padre, pues a este video? Que obviamente pues a Fernando también pues le pareció bueno porque le dio
retweet. Pues este señor pues se ve que es preparado, dice doctor Carlos Andrés Moore. Sí, bueno, el hecho de tener doctorados hoy en día no dice nada, ¿no? Bueno, Fernando es doctor también. Sí, sí, sí. O sea, una de las cuestiones de tener doctorados es que lamentablemente se ha vaciado ese título. Antes lo tenía gente que realmente merecía el título. Hoy en día tener doctorados te da prestigio, sí, pero en fin. Hay cada doctor, te diría yo que... Yo, por ejemplo, qué sé yo hice un máster e hice una licenciatura, pongámosle, ¿no? Y yo quería hacer un doctorado, pero una de las cosas que me dijo un amigo mío es, ¿por qué lo quieres hacer? Porque con la licenciatura ya para dar clases en la universidad podrías, me dice, ¿para qué quieres un doctorado? Y eso me golpeó, ¿no? Dije, es verdad, si ya puedo dar clases en la universidad, ¿por qué voy a hacer un doctorado? No lo hice al final, porque además siendo párroco me hubiese sido muy difícil, ¿no? Pero terminé mi Claro. licenciatura. Pero después dije, la verdad, conozco licenciados como yo que dan clases en universidades, pongámosle, y que son gente súper sabia, y conozco doctores que realmente dicen cada disparate. Entonces uno dice, y conozco gente que no es licenciada, que sabe mucho más que yo, por ejemplo. Mi padre, que era en Argentina, él era profesor, que el profesorado es un título menor a la licenciatura en Argentina. Sin embargo, mi padre, lo de él era un doctorado mucho mayor de lo que yo podría tener. O sea, él sabía muchísimo más de lo que sé yo, de filosofía, de teología. Mi padre me daba cátedra permanentemente porque había leído muchísimo, por ejemplo, ¿no? Pero a lo que voy, vamos al punto. Es mentira que no había papa, eso sí que es mentira. Primero, por ejemplo, en el siglo III, porque dicen hasta el siglo V, no, eso es mentira. En el siglo III, y esto está en De Unitate Ecclesiae de San Cipriano, que murió en el año 258, dijo, todos tienen que ser súbditos del romano pontífice. Lo dijo San Cipriano en ese tiempo. Lo mismo, por ejemplo, en el año 96, estando el Papa, perdón, en el año 96, estando el apóstol San Juan vivo, San Juan estaba viviendo en Éfeso. Hubo un problema en Corinto, un problema muy serio entre el obispo y los sacerdotes, y San Juan estaba ahí nomás, estaba en Éfeso, era apóstol. ¿Quién resolvió ese problema con autoridad? Ese problema con autoridad lo resolvió el Papa Clemente. El Papa Clemente mandó al orden tanto al obispo como a los sacerdotes. O sea, hay varios, por ejemplo, si vamos al caso, también San Ignacio de Antioquía, el mismo discípulo de San Juan, de San Pablo, el mismo saluda a la iglesia romana, que es la que preside en la caridad a todas las demás iglesias, lo dice también, ¿no? Lo que es verdad, algo que es completamente verdadero, es que no estaba tan claro el oficio del Papa en el siglo I, en el siglo II, pero por ejemplo, estaba claro que el Papa era el primero y que era justamente el que presidía en la caridad todas las demás iglesias. Pero si vamos al caso, tampoco estaba claro que se tenían que separar de la sinagoga. Los primeros cristianos se separaron de la sinagoga cuando realmente se los dijo el Espíritu Santo. Lo mismo, no sé, en el concilio de Nicea, no, digamos, no estaba claro el tema de la divinidad de Jesucristo. No estaba claro. O sea, si hubiese estado, obviamente que todo el mundo saltó a defender la divinidad de Jesucristo y condenaron a Arrio, pero pensemos que el arrianismo duró 5 siglos. Y el arrianismo, 80% de los obispos llegaron a ser arrianos, y al punto tal que San Jerónimo decía, gimió el orbe y se despertó arriano. O sea, no siempre fue tan claro el tema de los dogmas. Hubo realmente que hacer una reflexión teológica. Y para darte una idea, por ejemplo, no sé, la iglesia como la Nueva Jerusalén, eso llevó 1000 años descubrirlo. O por ejemplo, no sé, el pase del Mar Rojo, que eso representa el bautismo, ¿no? Que eso también hablan los santos padres. ¿Cuántos años tuvieron que pasar hasta que vean, por ejemplo, el pase de los egipcios como la libertad del pecado? Los egipcios cuando el mar se los lleva, bueno, es así como Dios limpia nuestros pecados con el bautismo, esa imagen, ¿no? Esa imagen llevó mucho tiempo realmente verla como una imagen del bautismo. O por ejemplo, Isaac,
que justamente estuvo a punto de ser sacrificado. Era la imagen del Mesías, de Jesucristo que tenía que venir, ¿no? Todo eso llevó mucho tiempo, mucha reflexión teológica. Entonces, es normal que las cosas, lo que dice un numeral del catecismo, que creo que es el 67, que dice que toda la revelación estuvo revelada desde el principio, pero no estuvo explicitada. Es más o menos como, no sé, una gran caja donde uno la abre y hay muchos paquetitos que hay que empezar a abrirlos poco a poco. ¿Y quién tiene la llave de esa caja? La Iglesia Católica, justamente, porque es la que tiene el Espíritu Santo. Pero Papa hubo siempre. De hecho, San Ireneo, en uno de sus libros, dice, podría elegir muchas sucesiones de obispos. Sin embargo, elijo la sucesión de los obispos de Roma, que desde Pedro hasta ahora ya son 12, dice. Había 12 sucesores de Pedro. O sea, ya había realmente sucesores de Pedro, sucesores del romano pontífice, y ya había papas. Inclusive cuando vino Constantino ya había habido más de 30 papas en ese momento. Entonces lo que dice este hombre es mentira. Lo que sí, lo que podemos reconocer es que no estaba tan claro el papel del papado, o sea, no estaba tan claro, pero sí había varios santos padres, al menos los santos padres, y estos todos, ¿no? O sea, todos los santos padres reconocen a, digamos, a Pedro como el primero, como en Mateo 10, que ahí aparece Pedro como Mateo lo llama el primero directamente, Mateo 10, ¿no? Todos los santos padres lo reconocen como el primero. Y después hay varios santos padres que le reconocen también el primado de gobierno, como que es aquel que preside a todas las demás iglesias. Pero también yo le diría a esta persona, ¿no? O sea, si estamos hablando con un luterano, si estamos hablando con un... Es deshonesto utilizar argumentos de los ortodoxos, porque en todo caso lo tendríamos que discutir los ortodoxos y nosotros, ¿no? O sea, Claro. protestantes, como dicen los italianos, no c'entran, o sea, no tienen nada que ver con esta discusión. En todo caso, déjennos a nosotros y a los ortodoxos resolver este problema. Pero si vas a utilizar argumentos ortodoxos, entonces hazte ortodoxo. Esto es lo que yo te diría. Exactamente. Así es el punto. Exactamente.